vamos a empezar aquí. Siempre me gusta empezar con esto. No sé si todos han visto este periódico, ¿sí? Esta foto. Esta foto tiene una cosa especial. Y créanme, la cosa especial que tiene esta foto no es que se creó el Estado de Israel. Lo que quiero decir que tiene especial esta foto es cómo se llama el periódico. El periódico se llama The Palestine Post. Y es interesante porque este periódico era un periódico judío. Hoy en día, si buscan en internet, es el periódico The Jerusalem Post. ¿Okay? Cuando se crea el Estado de Israel, le cambian el nombre al periódico y le ponen The Jerusalem Post. Pero realmente este era un periódico judío. Otro tema interesante que quiero que vean aquí, están viendo este billete. Los que hablan en hebreo se pueden dar cuenta que Bank Anglo-Palestina. ¿Sí? Es interesante de dónde viene el nombre de Palestina. Por eso vamos a empezar ahorita a manejar algunos números en cuanto a cuánta gente había en Palestina, cuánta gente era judía, cuánta gente era palestina, etc. Pero lo que quiero aclarar ahorita es bien importante y es que, en mi opinión, esta es opinión muy personal, con algunos historiadores que lo pueden checar, en este momento, en mi opinión, no existe el pueblo palestino definido como palestino, porque era muy difícil que luchen contra un nombre que lo estaban utilizando los propios judíos. Okay, en mi opinión no existe el pueblo palestino. 1964 se crea el pueblo palestino, pero nada más para que vean un poquito, vimos ahí Palestina y vimos aquí The Palestine Post, ¿sí? Tercera cosa que está aquí, y esto es interesante, es la Megilat Ha'atzmaut. Cuando se crea el Estado de Israel, Ben Gurión establece una carta que es la Carta de la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Y en esta carta nada más quiero decir una cosa importante, Beretz Israel Kam Ha'am HaYehudi. ¿Okay? Y en la tierra de Israel se estableció el pueblo judío. Pregunta, no sé si en todas las pláticas que tuvieron, ¿ya definió el Jajam Anichar con ustedes qué es sionismo? ¿No? Porque siempre cuando pregunto sionismo, mucha gente me dice es amor a Israel. Otra gente me dice que sionismo es estar a favor de Israel. Les quiero ayudar con una definición importante que es sionismo. Y sionismo es la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Y por eso quiero rescatar aquí una parte importante que dice aquí, Ha'am HaYehudi. No dice la religión judía, dice el pueblo judío. ¿Ustedes sabían cómo decimos cuando vamos a Israel, cuando nos vamos a vivir a Israel? Decimos que hacemos aliyá. La palabra aliyá en hebreo es una palabra que está desde la Torá. Aliyá quiere decir subir. Como dato importante, una persona nada más por respirar el aire de la tierra de Israel se vuelve más inteligente. Está escrito en la Gemara. Segunda cosa importante de la tierra de Israel es que, por ejemplo, una persona que fue juzgada, por el simple hecho de llegar a la tierra de Israel, se le reabre el juicio. Nada más por la tierra de Israel. Subir a la tierra de Israel tiene una categoría especial, y más que una categoría especial, incluso hay miles de mitzvot que solo aplican en la tierra de Israel en específico. Y hay mitzvot que solo aplican cuando hay más de 600,000 judíos juntos. Entonces es muy impresionante lo que logramos tener aquí. No me vaya yo a caer en un ratito. El número que ven aquí, ¿se acuerdan lo que les dije? Lo que voy a hablar con ustedes es la ley del retorno. La ley del retorno, uno de los fenómenos más impresionantes que ha tenido el pueblo judío, no es solamente que se creó el Estado de Israel, es la cantidad de judíos que hoy en día viven en Israel. Aquí está la información, el que la vea rápida, dímelo. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? Hoy en día hay más o menos 14 millones y medio, ¿sí? En 1945 había 11 millones de judíos en el mundo. Interesante, antes de la Shoah, ¿cuántos Yehudim había en el mundo? 18 millones. Asesinaron a 6 millones de judíos. Hoy en día tenemos 14 millones y no nos hemos recuperado todavía. De estos 14 millones, es importante nada más que vean la situación. Ahorita vamos a ver los números, pero nada más les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de esos 14 millones hay en México? ¿Cuántos de esos 14 millones hay en México? En México hay más o menos 40,000 judíos. Depende del censo, y eso es lo que voy a analizar ahorita. ¿Se acuerdan que yo les dije que sionismo es la creación de un hogar nacional para el pueblo judío? Entonces los judíos hoy en día podemos irnos a vivir a Israel. ¿Cuánta gente de aquí se puede ir a vivir a Israel? Estamos hablando de 14 millones de judíos. Hoy en día en Israel hay 6,336,000 judíos y en Estados Unidos hay 5,700,000. Quiere decir
que hoy en día ya hay más judíos en Israel que en Estados Unidos. Pero lo interesante es que todavía no están la mayoría de los judíos viviendo en Israel. Falta un poquitito. Y yo no soy jajam, pero puede haber un cambio en la halajá cuando la mayoría de los judíos vivan en la tierra de Israel. Puede ser que en unos años lleguemos a ser la mayoría de los judíos viviendo en la tierra de Israel. Y eso es impresionante. No lo tomemos como algo que ya es normal. Piénsenlo. Cuando se creó el Estado de Israel, el número mágico 600,000, ¿por cuánto multiplicamos 600,000 para llegar a 6,300,000 judíos? Es impresionante el número de judíos que ya viven en Israel. Sí. No sé, porque hay cosas que pueden aplicar, no sé si tienen que ver, por ejemplo, hoy en día en Israel no hay ciertas leyes bueno, hay gente que podría decir que ya un dato cuando hay mayoría de judíos viviendo en Israel, ya pueden pasar cosas de Geulah o cosas así. Hay datos que están escritos por ahí. Hay alajot que tienen que ver, por ejemplo, hoy en día hacemos cuestiones de Maaser, cuestiones de Trumá y cuestiones de otra cosa, que son de Rabaná, no son de Oraita, etc. Tiene que estar la mayoría de los judíos viviendo en la tierra de Israel. Por eso lo digo, yo no soy el jajam, que el jajam venga y diga exactamente las mitzvot que pueden aplicar cuando la mayoría de los judíos estén ahí. Nada más, como dato, que lo vean interesante, otro dato que está aquí. Vean Francia, esta es una foto vieja, hay muchísimo menos judíos hoy en día en Francia. Y vean Alemania. Alemania es una de las comunidades judías más grandes que existen en el mundo, es impresionante, 117,000 judíos. Cuando en Europa lo que pasó, y sobre todo en Alemania, hay muchos judíos que están viviendo en Alemania. Hay como una ley para los judíos que si se van a vivir a Alemania reciben ciertas ventajas. Entonces, nada más para que nos acordemos, el dato importante que quiero que vean es 14,5 millones de judíos en el mundo. ¿Sí? 40,000 en México, en Israel, 6,300,000. Cuando se crea el Estado de Israel, lo que quiere hacer el Estado de Israel es motivar a los judíos que se vayan a vivir a Israel. Para motivar a los judíos que se vayan a vivir a Israel hay muchísimas cosas. Hay boletos gratis, hay no impuestos, hay casas, hay miles de programas que existen que hasta hoy en día el gobierno de Israel da esos programas. Para hacer esos programas tuvieron que hacer una ley, y eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Una de las primeras leyes que hace el Estado de Israel es la ley del retorno. Si se fijan, la ley fue establecida en 1950 y tiene la ley algunas adiciones después. Lo primero que se pregunta esa ley, ¿cuál es el objetivo? Queremos que los judíos vengan a vivir a Israel. Y lo primero que se pregunta de esa ley es, ¿y quién es judío? Está muy difícil responder, ¿no? ¿O está fácil responder? Depende a quién le preguntes. ¿Están de acuerdo que es un problema? No sé si han escuchado ustedes las noticias en Israel. Yo tengo un hobby bastante loco, y es que tengo que leer la misma noticia de Israel explicada por todos los diferentes periódicos de Israel. Entonces yo me he hecho una noticia como 10 veces al día, la misma noticia, para ver cómo cada periódico lo pinta, porque cada periódico tiene otra ideología. Por ejemplo, hay una noticia, si se puede construir un puente están haciendo un puente en Tel Aviv, ¿sí? En Ayalón. Y ese puente, los de Tel Aviv, ¿qué día lo quieren construir? En Shabbat. ¿Por qué le construyen en Shabbat? Porque no vamos a molar a toda la población, que en Shabbat no hay tráfico, entonces vamos a construir el puente en Shabbat. ¿Y qué dice la gente religiosa? No se puede construir en Shabbat. Entonces imagínense la noticia en cada periódico cómo viene. Si por construir un puente, esa noticia ocupa muchísimas tintas, por no decir pleitos entre los dos grupos, imagínense qué es definir una ley así. Una ley así en la que tengas que definir quién es judío. Y parte de lo que quiero contestar ahorita es quién es judío para el Estado de Israel. Voy a introducir otra cosa. No sé si han escuchado ustedes que hay algunas listas que tiene la Rabanut en Israel para definir qué conversiones se aceptan, qué conversiones no se aceptan, qué divorcios se aceptan, qué casamientos no se aceptan. ¿Sabían ese relajo que hay? No. En Israel hay una duda muy importante de cómo vamos a definir quién es judío. Entonces, imagínense, en 1950 hay que definir quién es judío. No solo eso, en 1950 apenitas acababa de suceder el Holocausto. Y también existe la pregunta, ¿quién es judío para Hitler? Entonces, esta es pregunta de examen, les voy a dar la respuesta, al final hay examen, y es importante, muy importante para mí que se sepan esta ley. Esta ley la voy a resumir muy rapidísimo, no voy a leer toda la ley, pero prácticamente la ley dice lo siguiente. Punto número 1. Eretz Israel está abierta, Medinat Israel está abierto
para la migración judía de todos los judíos del mundo. Y los judíos del mundo pueden recibir su ciudadanía israelí de manera inmediata. Aterrizo yo en el aeropuerto y me dan mi pasaporte israelí. ¿Sí? Dice la ley, ¿quién es judío? Y sorprendentemente la ley dice, judío es, opción A, el que nació de mamá judía. Opción B, que se convirtió. That's it. ¿Sorprendente o no? Muchísima gente me dice, ¿están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿O alguien ha escuchado que la ley es diferente? Primero dice, pueden hacer aliyá dos grupos de personas, o sea, el que es hijo de madre judía o se convirtió al judaísmo. Segunda cosa que dice la ley, ¿y qué creen? También pueden recibir ciudadanía israelí de manera inmediata todos aquellos que tengan por lo menos un abuelo judío y que no practiquen otra religión. ¿Esos son considerados judíos para Israel? No. ¿No? Pueden recibir su ciudadanía israelí porque tienen por lo menos un abuelo judío, pero ¿son judíos? No son judíos. El hecho de que recibas ciudadanía israelí no quiere decir que seas judío. ¿Conocen ustedes ciudadanos árabes israelíes? ¿Están de acuerdo que existen ciudadanos árabes israelíes? Entonces también pueden haber ciudadanos mexicanos israelíes y también puede haber ciudadanos franceses israelíes, lo que sea. Están, otra vez, dos grupos de personas pueden recibir su ciudadanía israelí de manera inmediata. Número uno, los que son judíos. ¿Quién es judío? El que nació de madre judía o se convirtió. Otro grupo que puede recibir su ciudadanía israelí de manera inmediata, todos aquellos que tengan por lo menos un abuelo judío, con la condición de que no practiquen otra religión. ¿Está clara la ley del retorno? Es pregunta de examen. Entonces, cuando les digan que para Israel es judío, el que tiene por lo menos un abuelo judío, no. Tiene un estatus especial. Puede recibir su ciudadanía israelí de manera inmediata, puede hacerle y le van a pagar el boleto y no le van a cobrar impuestos y lo van a ayudar con la casa y le van a dar un pan gratis y puede entrar a la universidad gratis y puede hacer miles de cosas. Pero no es judío. ¿Está clarísimo? Ahora, en Israel, ¿por qué toman esa decisión en Israel? Imagínense el pleito para hacer esta ley. Que se pare una persona y diga, no, aquí judío es el que es hijo de madre judía, como dice la halajá. Y se para otro y dice, oye, espérate tantito, ¿tú vas a decir quién es judío? Hitler decía que judío es el que tiene por lo menos un abuelo judío. Entonces, ¿quién te crees tú para decir que no lo podemos salvar a esa persona? Hicieron peshará. Esta es la ley del Estado judío, la ley del retorno. Y entonces hay dos grupos que reciben ciudadanía israelí de manera inmediata. Por más tonto que se escuche, yo les hice una pregunta y les dije, no todos los israelíes son judíos. ¿Están de acuerdo? ¿Existe el pueblo israelí? No me contesten, quédense con la pregunta. Quédense con la pregunta, ahorita la vamos a analizar. Número importante. ¿Se acuerdan que yo les dije la ley del retorno? ¿Cuántos judíos pueden recibir la ley del retorno hoy en día? 14 millones. Es el número que les dije, ¿no? ¿Cuántos podrían recibir la ciudadanía israelí de manera inmediata? ¿Ya vieron? Más o menos depende, ¿ok? Pero este está muy impresionante, vean. ¿Cuál es el asunto? Y ahí les va. No quiere decir que los 23 millones sean considerados judíos porque tienen un abuelo judío. ¿Qué pasa con una persona que tiene un abuelo judío y no practica otra religión? Puede recibir ciudadanía israelí de manera inmediata. Pero resulta que esa persona está casada con una mujer no judía y tiene 10 hijos y tiene esto y tiene el otro, pues ni modo que se quede solito, ¿no? Todos automáticamente están metidos aquí. Los judíos que son realmente susceptibles aquí están en este número, ¿sí? Pero ya vieron, el número está impresionante. Eso quiere decir que la Sojnuta Yehudit, por decirlo de alguna manera, si tiene un presupuesto para fomentar o dar boletos gratis, ¿están de acuerdo? Paga boletos gratis, ¿no? ¿A quién le va a pagar boletos gratis? ¿Por ley? A todos. Porque es la misma ley del retorno. La ley del retorno no hace distinción y dice, si eres judío te pago el avión, pero si no eres judío no te pago el avión. Al contrario, entras dentro del grupo de la ley del retorno, todos tienen derecho a hacer aliyá. ¿Puedo avanzar la imagen? Creo que el número es impresionante.
Ok, el número 23 millones es lo siguiente. Estamos aquí, 23 millones es el de suma de todos los judíos, hijos de los judíos, nietos de los judíos y todas sus esposas. Ahí te va. Uno que tiene por lo menos un abuelo judío, él ya no es judío, pero está incluido dentro del grupo que puede recibir ciudadanía israelí. Ese se casó con una señora que no tiene nada, ni abuelo ni nada. Ella ya está contada dentro de los 23 millones. Esa pareja tienen un hijo, están contados dentro de los 23 millones. ¿Sí me entiendes más o menos cómo llegué a ese número? Incluso les voy a hacer un dato interesante que tal vez no sé si se lo voy a decir aquí. En Israel no están reconocidos los casamientos entre personas del mismo sexo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con una persona que su matrimonio fue reconocido por el gobierno del Distrito Federal? ¿Entra aquí o no entra aquí? Hay muchísima gente en Israel que está buscando ante la Suprema Corte de Justicia de Israel que esa gente también sea reconocida. Entonces, de facto, por esa ley, estaría Israel reconociendo ciertas decisiones liberales, por decirlo de alguna manera, que toman ciertos países del mundo. Esta ley del retorno es una ley que tiene implicaciones impresionantes. Número uno, porque sí definió quién es judío para el Estado de Israel. Hay una ley que define judío de acuerdo a la halajá, y eso es algo impresionante. Eso es algo que es digno de comentar. Y lo segundo es que Israel también responde, nos guste o no nos guste, no es cuestión de opinión, pero responde a la realidad histórica que vivió el pueblo judío y a las leyes que en su momento los nazis establecieron. Aquí había una pregunta, no sé si la contesté. No, te quería preguntar. Sí. El problema con los etíopes es distinto, no tiene que ver con esto. Los etíopes son 100% judíos de acuerdo a Jajam Ovadia Yosef. Es más, te voy a platicar una cosa. No, ahí hay un racismo por color. Está tan fuerte el tema que Jajam Ovadia Yosef y Jajam Yitzhak Yosef los consideran 100% judíos. En Israel hubo una noticia de que había gente, hay mashgihim, supervisores de kashrut etíopes, y hay gente que decidió ya no comer de esas gajá. No va a comer, ¿por qué? No puede ser porque el supervisor es etíope. No les estoy diciendo de que están trabajando en Tel Aviv. ¿Qué dijo Jajam Yitzhak Yosef? Están pésimos los que hacen eso. El tema de los etíopes entran dentro de este número, no del extendido. No. De acuerdo al Jajam Ovadia Yosef, Zichron Libraja, están en este número. Aquí había otra pregunta. Sí. De acuerdo al Estado de Israel, es interesante saber si, de acuerdo al territorio de Israel, ¿cuánta población puede soportar? Ahí voy. La última, si llego, exactamente habla de la población por territorio. Entonces les voy a platicar exactamente el tamaño de Israel y todo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la plática tiene dos componentes. Uno es el retorno de los judíos a la tierra de Israel, y por ahí hay ahí un término muy establecido en el mundo que es el derecho al retorno de los palestinos. Entonces, espero poder llegar a eso en los números al final para que te pueda contestar la situación. Voy a avanzar de página. Esta definición de judío tiene una pregunta impresionante, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije si existe el pueblo israelí? Voy a hacer una pregunta que no sé si se han hecho. ¿Israelí o judío? ¿Están peleados los conceptos? ¿O no están peleados los conceptos? Son conceptos diferentes. Este libro que están viendo aquí, ¿sí? Ese libro que escribió Herzl, ¿ya escucharon de Herzl? Que escribió un libro Herzl. Herzl escribió su libro y le puso Herzl a su libro Judenstaat. La pregunta es, ¿cómo se traduce eso al español? ¿Lo traduzco como Estado judío o el Estado de los judíos? Es más, les voy a hacer una pregunta distinta. ¿Sha'arei Shalom es una institución judía o de judíos? No me contesten. ¿Un conjunto en Cuernavaca es una institución judía o de judíos? ¿El Estado de Israel es un Estado judío? ¿Sí o no? Herzl escribió y dijo Judenstaat. Esta foto es de Amazon. Si ustedes quieren leer el libro en Amazon en español, está en Amazon. Busquen el Estado judío. Si buscan el Estado de los judíos en Amazon, no va a aparecer, porque el libro se llama el Estado judío. El colmo, ¿saben cómo se llama en hebreo el libro? Medinat Yehudim, el Estado de los judíos. Incluso este es un letrero de una calle en Herzliya, para que lo vean, se llama Medinat Yehudim. Imagínense ustedes la cantidad de definiciones que hay.
Si yo estuviera dando clases en Israel a chavitos de 17 años, ¿cómo me armo un debate? Chavos, ¿qué creen? ¿Es Medinat Yehudim o Medina Yehudit? De ahí el pleito como no se imaginan. Empezamos por el puente en Tel Aviv, seguimos por la ley del retorno, nos vamos por el Eurovisión en Shabbat, seguimos con kosher, él debe de viajar en Shabbat, no debe de viajar en Shabbat, etcétera, miles de cosas. El 50% de los periódicos en Israel están en este asunto. Pero aquí hay una diferencia también, les quiero hacer otra pregunta. ¿Israelí o judío? ¿Sabían ustedes que hay una población en Israel que son los drusos? Los drusos en Israel no son judíos. Son israelíes y ellos sirven en el ejército. ¿Alguien se acuerda en el 2014 la guerra en Gaza? ¿Sí? Uno de los héroes de la guerra fue un comandante militar druso. ¿De dónde vienen los drusos? Los drusos son árabes que tienen una religión que es musulmanes, pero es un poco religión secreta, que tienen una regla y ellos son completamente fieles al lugar donde viven. Entonces, si yo le pregunto a un israelí, aquí no está tan difícil, pero estoy caminando en Tel Aviv y le digo, mi querido amigo Ilan, ¿tú a quién te sientes más cercano? ¿Al señor que está sentado aquí en México yendo a una conferencia de Israel y lo que sea? ¿O al druso que da su vida por el Estado? Está fuerte la pregunta, ¿no? No crean que va a contestar druso. La mayoría de los israelíes están aquí. No están aquí. Y cuando digo con estadística perfecta, están aquí, no están aquí. ¿Por qué? Porque Israel se define como un estado judío. Pero hay algunas personas que dicen, no. Primero está lo israelí que lo judío. Y otra vez, empezamos en una distinción difícil. Espérate, ¿es estado judío o de judíos? ¿Es israelí o es judío? Y ese tema, si nos regresamos tantito, no sé cómo le hicieron. Pero en esta ley está impresionante. Porque ¿qué dice esta ley? No dijeron que judío es el que respeta Shabbat. No dijeron que judío es el que habla hebreo. No dijeron judío es el que cree en Dios. Dijeron que judío, y así lo dice la halajá, ¿quién es judío? El que es hijo de madre judía. Y dos, que no practique otra religión. Está interesante, ¿no? Ese es un componente interesante del judaísmo, pero lo logró Israel. No me pregunten cómo le hicieron. Pero eso lo lograron en Israel. Y hoy en día el debate sí está sobre esto. Ok. Existen dos conceptos y lo quiero definir ahorita rapidísimo, que es un concepto complicado. Ser judío para el Estado de Israel, ¿se acuerdan de la definición que les dije de judío? De sionismo, un hogar nacional para el pueblo judío. Este concepto de judío aquí tiene un concepto de pueblo, de nación. Israelí no tiene un concepto de nación, tiene un concepto de ciudadanía. Son conceptos completamente distintos para la ley israelí. Así como vieron la ley del retorno, hay una ley en Israel que se llama la ley de ciudadanía. ¿Tienes que ser judío para ser ciudadano israelí? No. Lo probé con la ley del retorno. Eso quiere decir que el ser israelí no forma una nación, forma una ciudadanía. Por más complicado que esté, así funciona la ley de Israel. Voy a ir por el primer ejemplo. La palabra nación en hebreo es leom. ¿Ok? Bank Leumi. ¿Sí? ¿Han visto el Bank Leumi? Bank Leumi es Banco Nacional. La palabra leom es nación. Todos los israelíes hoy en día, esto ya no lo imprimen en Israel, esto era cuando todavía no salían los chips y las tarjetas de identidad en tamaño de tarjeta de crédito, que son estas. Pero todos los israelíes que conozcan que tenían esta cédula de identidad, tiene un renglón impresionante aquí. Este cuate, por ejemplo, se llama Israel, se apellida Israeli y aparece el nombre del papá. Vean qué hermosura. Uno dirá, solo uno dicen los Ashkenazim cuando suben al Sefer, dicen Yosef Ben Tal. En Israel ahí está. Aparece en la cédula de identidad el nombre del papá. Segunda cosa impresionante. Bueno, a mí me encanta esto. Está la fecha en hebreo. ¿Cuántos se saben aquí su cumpleaños en hebreo? En Israel está la fecha en hebreo, la fecha oficial, está también la fecha aquí. Nació en Jerusalén, él es hombre, pero aquí hay un renglón impresionante, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Qué dice aquí? Yehudi.
¿Y a qué se traduce esa definición de Yehudí? A la palabra león. No te preguntan si crees en Hashem o no crees en Hashem. ¿Eres hijo de madre judía o te convertiste? ¿A qué pueblo perteneces? Al pueblo judío. Pregunta, ¿qué le van a poner al que tiene un abuelo judío? No es judío. Y recibe su pasaporte israelí. ¿Qué le van a poner aquí? ¿Qué le pondrían ustedes? De acuerdo a la ley israelí, no existe poner ahí israelí. Ser israelí no es mi pregunta. Jaque mate, ¿verdad? ¿Está buena la pregunta o no? ¿Me entendieron la pregunta o no? Espérate tantito, a ver. Tú dijiste que pueden recibir su ciudadanía israelí de manera inmediata todos los que son hijos de madre judía se convirtieron que son judíos. Y también los que tengan por lo menos un abuelo judío. Ese que tiene por lo menos un abuelo judío, imagínense que es alemán. Y ese cuate no quiere ser alemán. Lo mandaron a la cámara de gas por estar en Alemania. Va a llegar a Israel, sería el colmo. ¿Saben cuál es el colmo? De un panadero, ¿no? Sí. Que su hija se llame Concha. El colmo de un judío es que llegue a Israel y le pongan aquí alemán. O que le pongan aquí ruso. ¿Qué le van a poner eso? ¿Qué le ponen? ¿Alguien alguna idea? Sí, pero si esto va a pasar la sangre, si no tiene la sangre. Entonces, ¿qué le ponen? ¿Qué le pondrías tú? El origen que tiene del pueblo al que pertenece. Él no quiere, le doy en la torre. ¿Estás viniendo a Israel porque hay antisemitismo? ¿Saben qué le ponen? 3 rayitas. No llegaron otra. 3 rayitas. Como hay, ahorita vamos a ver cuánta cantidad de gente de 3 rayitas que hay aquí, la nueva cédula de identidad ya no tiene ese renglón. Está la información en la computadora, pero hoy ya no lo imprimen, porque hay gente con 3 rayitas. ¿A qué pueblo perteneces? Al pueblo 3 rayitas. Un cuate se enojó y le dijo a sus amigos: estoy cansado de esto. Esto no se vale. Fueron a la Suprema Corte de Justicia en Israel y le dijeron a la Suprema Corte de Justicia: exijo que me pongan aquí israelí. ¿Quién tuvo la idea de que pongan israelí? La ley no lo permite, pero una gente fue a exigir que les pongan aquí israelí. No toma ciudadanía ahí. Entonces, ¿qué? ¿Pero qué dijo la Suprema Corte de Justicia de Israel? ¿Saben qué dijo? Después de años de liberación, dijo la Suprema Corte de Justicia: no. ¿Y saben por qué no? ¿Por qué puse esta foto? ¿Qué dice aquí? Be'eretz Israel Kam Ha'ama Yehudi. No Kam Ha'ama Israelí. Que el Estado de Israel existe para el pueblo judío. No existe el pueblo israelí. Por lo tanto, hoy en día, la ley de Israel no permite que aparezca aquí israelí. Al que es árabe, le ponen árabe. Al que es judío, le ponen judío. Al que no es ni de aquí ni de allá, le ponen 3 rayitas y por eso no lo imprimen. Porque es algo judío. Ve los ashkenazim cómo suben al Sefer. Sefaradim. Esto me da una prueba de que muchas de las decisiones las tomaron los ashkenazim. ¿Ok? Es otra prueba interesante. Avanzo el siguiente tema. ¿Cómo se dice ser ciudadano israelí? Ezraj. Ahí está la palabra Ezraj. ¿Están de acuerdo? Ezraj no es lo mismo que león. Pero los israelíes salieron con un sistema bastante complicado para el mundo. No sé si aquí me están entendiendo el asunto, pero resulta que los israelíes tienen que imprimir un pasaporte. ¿Cuántos israelíes hay viajando por el mundo? Todos viajan por el mundo, necesitan un pasaporte. El pasaporte tiene que venir en inglés y en hebreo. Ese es León y este es Ezrahut. Este es un pasaporte, ya lo vieron en inglés y en hebreo. Si ustedes alcanzan a ver, bueno, no alcanzan a ver. Qué lástima, no vi que no se veía. Aquí en inglés dice nationality. ¿Qué debería decir según lo que yo les estoy diciendo? Debería decir citizenship, no nationality. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Pero qué dice en hebreo? En hebreo dice Ezrahut. ¿Sí? No dice león. Entonces en Israel hay una distinción muy importante en qué es ser de nacionalidad judía y de ciudadanía israelí. Examen, ¿existe la ciudadanía judía?
No. ¿Existe la nacionalidad israelí? La nacionalidad israelí no existe. Tuvimos que mentir aquí en poner nacionalidad israelí, porque así se maneja el mundo. Pero para la ley israelí se llama Ezrahut israelit y Leom Yehudi. La mayoría de los que estamos aquí venimos del Sham, de Halab, etcétera, de países árabes. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Cuando se cree el Estado de Israel, y los invito a leer, ¿han escuchado del Keter Aram Sobá? Sí, ¿no? Ok. El Keter Aram Sobá estuvo durante cientos de años en Halab. Cuando sale el plan de partición de las Naciones Unidas en 1947, empieza a haber prácticamente un pogrom en contra de los judíos de Alepo. Situación que hace que muchísimos emigren. Son prácticamente los judíos corridos de muchísimos de los países árabes. Del 48 al 72, ¿quieren ver cuántos judíos salieron? 880,000. Imagínense la destrucción de comunidades judías de cientos de años de los países árabes. Cuando para la mayoría del mundo judío la creación del Estado de Israel era una maravilla, para los judíos de los países árabes es lo peor que podía haber pasado. Entonces, cuando me dicen a mí, no, mira con qué sangre pagaron los Ashkenazim por tener el Estado de Israel, perdóname. Pero la ONU, en el momento de que dijo que se creó el Estado de Israel, prácticamente se desmantelaron comunidades judías de cientos de años por la creación del Estado de Israel. 880,000 personas que hoy en día es de todos los países árabes. Ahorita vamos a ver números. 880,000 de todos los países árabes. Vean los países árabes. Si se fijan ustedes aquí hay un número que dice refugiados palestinos. Y ahora sí introduzco el tema del territorio de Israel. Voy a ir muy rapidísimo, ¿sí? No vean este mapa, vean este mapa, el de colorcitos. Esta es la tierra de Israel, más o menos, depende la época. De acá para acá son 450 kilómetros. Como dato interesante, de aquí a Acapulco son 350 kilómetros. Acá para acá son 450 kilómetros. La parte azul más angosta son 15 kilómetros. That's it, de aquí a Polanco, 15 kilómetros. Cuando se crea el Estado de Israel, después de la Shoah, la ONU manda a este territorio inspectores y les dice, no se les olvide, donde vivan árabes, píntenlo de rojo. Y donde vivan judíos, lo pintan de azul. Y lo que se les haga complicado, lo pintan de amarillo. ¿Sí? Entonces, hicieron su tarea. Dijeron, aquí hay judíos, aquí hay árabes, Jerusalén está complicadísimo, lo pintamos de amarillo. El 29 de noviembre del 47 someten a la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas este plan de partición de Palestina. Y dicen, vamos a partir Palestina, un estado árabe y un estado judío. Me encanta porque la resolución de la ONU no dice un estado para los judíos. ¿Qué dice? Un estado judío. Cuando se crea el Estado de Israel, los árabes no están a favor. Todos los árabes de alrededor se echan una guerra en contra de Israel, que en Israel se conoce esa guerra como la guerra de independencia. No se ve muy bien, pero alcanzan a ver lo que quedó en azul fuerte. ¿Sí? Hoy en día es el mapa de Israel, olvídense del Golán, perdón. Todo lo que quedó en azul fuerte es el Estado de Israel. O sea que Israel, en vez de tener eso, ya tiene esto. Está mejorcito, ¿no? ¿Ya vieron la diferencia? ¿Ven algunas diferencias? Los Golán no. Golán Israel hasta el 67. Pero esta parte de acá no se la quedó Israel. Y esta parte de acá tampoco se la quedó Israel. ¿Quién se la quedó? ¿Quién árabes? Este se le quedó Jordania y este Egipto. Perdón, pregunta. Yo siempre les digo en las universidades, ¿cuántos países tenían que haber aquí? 2. ¿Cuántos países nuevos hay aquí? 1. Jordania ya existía y Egipto ya existía. ¿Jordania cree que aquí tenía que haber otro país? ¿No? No, Jordania no lo quería después. ¿Y Egipto cree que aquí tenía que haber otro país? No. Pero ¿qué pasa con los árabes que vivían aquí? 3 tipos de árabes. Árabe número 1, el que se vuelve israelí. Hoy en día hay árabes israelíes. Entonces hay unos que se vuelven israelíes y que en su pasaporte, ¿qué dice aquí? Ezrahut, israelit. ¿Y qué dice aquí? No, ¿qué dice aquí? Árabe, muy bien, dice árabe, gracias a los que me contestaron. Tipo árabe número 1, los que se vuelven israelíes. Árabe 2.
Ahorita voy a llegar a los 500,000. En el primer árabe son como 160,000 que se vuelven israelíes. Árabe tipo 2, el cuate que vivía aquí, pues sigue viviendo aquí. ¿Sí? Y hay otros árabes que vivían en la zona que ganó Israel, que esos son desplazados. Si le preguntan a una persona hace como, no importa cuántos años, te diría, Israel no los corrió. ¿Sí? Porque Israel creó ciudadanos israelíes. Estos se fueron porque los árabes les dijeron que se vayan de sus casas para que echen a los judíos al mar y luego regresen. Efectivamente, unos se fueron por eso. Y otros se fueron porque Israel también les dijo que se vayan. A Israel le interesaba que esté mejor el territorio de Israel, ¿no? Entonces hay gente que se fue. Entonces aquí hay dos movimientos de población complicados. Primer movimiento, el que vimos acá, el de los judíos. Y segundo población interesante es el de los palestinos. Ok, nada más para que vean aquí. Vean, yo he buscado esta información como loco. Me meto a páginas palestinas para sacar la información. 160,000 árabes, como les dije aquí, aceptaron ser ciudadanos israelíes. Ese número está sencillo. El problema es cuántos se fueron. Hay gente que dice 500,000. Hay gente que dice 750,000. Hay gente que dice 472,000. ¿Quién sabe? Son muchísimos números, pero más o menos vamos a decir el número 500,000, ¿sí? Hay muchísimos gente que dice, me desplazaron de mi casa. Pero había un censo en 1936. Había censos. ¿Cuántos árabes y cuántos judíos? Le voy a llegar a ese censo. El tema que no aclaré ahorita, y lo dije muy rápido y gracias por decirlo, que aquí había un árabe que vivía aquí y que sigue viviendo aquí. Ese árabe no se considera refugiado. La pregunta es, ¿cómo hago yo el número de refugiados? Los judíos, a diferencia de los palestinos, nosotros ya no somos refugiados en México. ¿Están de acuerdo? No tengo carácter de refugiado. Ellos pueden vivir siendo refugiados de aquí hasta que se termine el mundo. Y ese tema de decir quién es refugiado, esa es la discusión. Hoy en día a los palestinos les conviene definirse como refugiados. Entonces yo no sé si este que estaba aquí y que ya está aquí, ya se llama refugiado. Viven casa con casa. Hay algunos que viven en su misma casa y al lado está el campamento de refugiados. Ese es el problema de la definición. ¿Cuántos palestinos hay? Sí hay el número. De eso no hay duda. Ahorita se los voy a enseñar el número. Lo que no aclaré es lo difícil es definir cuántos son los refugiados. ¿Cuántos son la cantidad de refugiados palestinos? Vean nada más aquí. Este es lógicamente una página, esta es una página palestina. Pregunta nada más, ¿por Sí. qué se fueron refugiados y ellos no los corrieron? No, Israel sí corrió algunos. No, de los países árabes llegaron a Israel. Los judíos. No, los judíos sí, pero los árabes no fueron refugiados. No. De países árabes no llegaron a Israel. No. Estamos hablando palestinos que salieron del Estado de Israel creado. Y esta foto que ves acá es de judíos que se fueron a Israel. Vean, esta es una página palestina. No, les quiero enseñar la información interesante. Esta página palestina, lógicamente, ven aquí que dice Occupied Palestine, ¿sí? Está ocupado y está en rojo y está bastante feo. Tema interesante. Sería mal que yo les dijera que hay un argumento divino. Todo el mundo sostiene que los palestinos están ocupados por Israel. Ocupación. Hoy en día, y este es argumento fuertísimo para la gente que habla de apartheid y de ciertas cosas, hoy en día, los palestinos están representados por una cosa que se llama la Autoridad Nacional Palestina, que genera pasaportes. Ahí están. No es que no pueden tener documentación, etcétera. Este es el pasaporte palestino. Vean el dato que estábamos hablando aquí. Esto es 2017, voy a un poquito de números que me dijeron ahí del territorio. Voy a ir rápido el tema. Esta pregunta trata de contestar cuántos palestinos... No lo puedo tapar, estoy viendo la luz. ¿Cuántos judíos hay en el mundo, dijimos? 14 millones, ¿no? ¿Cuántos palestinos hay en el mundo? 12.700.000.
Wow, ¿verdad que no se imaginaban ese número? Es como cuando uno le dice a un taxista en México, ¿cuántos judíos hay? No te creo. No te creo, me están mintiendo, ¿sí? ¿Cuántos palestinos hay? Sorpresa. Ahorita vamos a ver los números cómo están establecidos, ¿sí? Nada más vean. En la franja de Gaza hay casi 2 millones. En la margen occidental hay casi 3 millones. Ciudadanos israelíes, a lo cual ellos le llaman Occupy Palestine, que tienen pasaporte israelí, tenemos casi 1,5 millones. ¿Sí? Hoy en día ya no son árabes israelíes, son palestinos israelíes. ¿Cuántos hay en los países árabes? 5,600,000. ¿Y cuántos hay, por ejemplo, en Chile y en otros países? 695,000. Ese dato está fuertísimo, ahorita vamos a ver de los datos. Ellos hoy en día, hay muchísimos árabes. Árabes no es lo mismo que palestinos, ¿sí? O sea, los palestinos son árabes, pero no todos los árabes se definen sí. ¿Quiénes son los palestinos? ¿De dónde vienen palestinos? Esperaba esa pregunta, ok. El nombre palestino, yo empecé diciéndoles que, ¿quiénes somos los palestinos? Los judíos, ¿no? ¿Sí? Los judíos somos los palestinos. Yo sostengo que en 1964 salió un cuate que se llamaba Yasser Arafat, ¿sí? ¿Se acuerdan de Yasser Arafat? ¿Sí? En su uniforme militar le temblaba la boca a Yasser Arafat, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese? Yasser Arafat en 1964 crea la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Por qué se llamaba Palestina cuando era británico? Es muy fácil, ¿por qué? Porque los romanos pusieron ese nombre. Cuando se destruyó el Beit HaMikdash, los romanos quisieron borrar de ahí toda herencia judía. A Jerusalén le pusieron Ilia Capitolina y al territorio, ¿cómo le pusieron? Palestina. ¿Por qué le pusieron Palestina? Porque habían unos cuates que se llamaban ahí los Plishtim. Ahora, ¿los Plishtim son los palestinos? No. Los palestinos vienen de Ismael. Los árabes vienen de Ismael. Los filisteos no tienen nada que ver con ellos. Los filisteos hoy en día no existen. Lo único que heredaron los filisteos son el nombre Palestina. Ahora, ese argumento es muy difícil de decirlo. Si yo estoy en una universidad, ¿cuántas horas necesito para explicarle a un cuate que esté estudiando filosofía y letras en la UNAM que los judíos estuvimos antes o no que los palestinos? Está complicadísimo, ¿no? Uno de los aciertos más increíbles que tienen los palestinos es llamarse palestinos. Por eso esta foto es tan fuerte. Y lo fuerte de esta foto no es que se creó el Estado de Israel ni que Ben Gurión salió sonriendo. Lo más importante de esta foto es esto. Eso es lo más importante. Lo más importante de este billete es que dice Palestina en hebreo. Eso es lo más importante de esta foto. Me avanzo por aquí. De ahí salieron los palestinos. Ok. No existe otro grupo de refugiados en el mundo que tenga un presupuesto millonario en la ONU, nada más para ellos. Existe en la ONU una misión. Ahí está el nombre. UNRWA. Ahí pueden checar para eso. Pero es nada más para los refugiados palestinos. Okay. ¿Se acuerdan que yo les dije en este mapa? Aquí hay un cuate que vivía aquí y sigue viviendo aquí. Pero al lado de él hay un campo de refugiados palestinos. El que vivía aquí y sigue viviendo aquí no recibe dinero de la ONU. Pero el que esté en el campo de refugiados palestinos, aunque esté en el mismo territorio, casa con casa del otro, ¿qué recibe? Dinero de la ONU. ¿Y quién mantiene a la ONU? Todos los países dan su cuota. ¿Sí? Dan su arijá a cada país para la ONU. Ok, nada más que vean esto, por favor, ¿sí? Exacto. Que ya no lo da, ya lo cortaron. Vean esto nada más. En el 2013, la UN, esta institución, hizo su censo. Dijo, así como Andrés Manuel López Obrador necesita saber a cuántos adultos mayores les va a dar su bimensualidad o como se llame, pues la ONU necesitaba saber cuánta lana iba a dedicar, ¿no? Y en 2013 calculó 5 millones de refugiados. Vean esto. Más de 1.4 millones viven en 58 campamentos en condiciones límites. Vean dónde viven. En Jordania. Jordania, ¿por qué no les diste papeles? ¿Por qué Jordania quiere que sigan viviendo en campamentos de refugiados? Siria y Líbano. ¿Sí? Vean, hay un punto importante que quiero que vean. Israel hoy en día, y si reciben ustedes las actividades intercomunitarias de Tribuna Israelita, por mail o etcétera, si ven los eventos intercomunitarios, se van a dar cuenta que la Embajada de Israel ha hecho muchísimo esclarecimiento sobre los refugiados judíos. Ya basta que estén diciendo que los únicos refugiados son los palestinos.
de hacer clara esta foto es muy importante. Porque si nosotros no nos hubiéramos establecido como nos establecimos, pues tendríamos nuestra institución en la ONU que nos esté dando dinero, ¿no? Ok, los palestinos tienen un argumento muy fuerte, perdón que me vaya a adelantar porque no tengo muchísimo tiempo, pero los palestinos, tengo 10 minutos, espero lograrlo. Los palestinos quieren lograr una cosa. No solo quieren un Estado, quieren Jerusalén, por así decirlo, la mitad de Jerusalén no importa. Quieren arreglar el tema del agua, quieren el territorio. Los palestinos exigen una cosa, que se llama el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Uno de los argumentos más fuertes que tienen los palestinos es que quieren que 5 millones de refugiados, ¿por qué son refugiados? Porque ellos vivían en territorio que hoy en día es Israel. ¿Qué ofrecen ellos como solución para que se termine el conflicto? Que estos 5 millones de refugiados reciban su ciudadanía israelí. Ahora, ustedes quiero que entiendan qué implica ese Hok HaShvut para los palestinos. Este es un resumen de los números que les dije. Esta está actualizada a 2017. Tal vez hay números que ya se saben porque me pusieron muy bien atención, pero los voy a decir otra vez. En el mundo hay, es más, voy a hablar nada más de la cantidad de judíos que hay en Israel. En Israel hay 6.450.000 judíos. De esos 6.450.000 judíos, que en estos cuates, la mayoría, dice su pasaporte ciudadano israelí y en su Teudat Zehut dice Leum Yehudi. De estos 6.450.000, 5.800.000 viven en el territorio azul de acá. ¿Sí? 5.800.000. Ahorita vamos a ver el número. Los demás viven aquí o aquí. Eso lo conquistó Israel en la guerra del 67. Hoy en día aquí no hay judíos. ¿Cuántos judíos viven aquí y aquí? En el West Bank, 393.000, en la margen occidental. En Jerusalén, 215.000. No en todo Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jerusalén estaba dividida? En la parte que estaba en manos de Jordania, 215.000. Y en las alturas del Golán, 21.500. Para el mundo, este y este son razón suficiente para que boicoteen Israel. ¿Sí? Porque dicen que están viviendo en territorios que no son reconocidos por el mundo como territorio de Israel. Others, others, ¿quiénes son los others? 3 rayitas. Estos son los 3 rayitas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los 3 rayitas? Si alguien dice, oye, todos los rusos que hicieron aliyá son 3 rayitas, no son judíos. No. Son 384.000 en total. El que es 3 rayitas, se vino con su esposa, etcétera, son 3 rayitas, 384.000. Si se fijan, lógicamente estos hacen el ejército en Israel, están viviendo en las ciudades judías. La población judía fuerte de Israel son 6.800.000, como yo les dije al principio. Pero no realmente. Está interesante. Ahora vamos a los palestinos, ¿sí? ¿Cuántos palestinos tenemos? Se los dije más o menos. En el territorio palestino, que es la margen occidental y la franja de Gaza, ¿se acuerdan que les dije 2,5 millones, 1.800.000? La franja de Gaza, la margen occidental, aquí y aquí. Todos estos tienen pasaporte de la Autoridad Nacional Palestina. 4 millones en total, 4.300.000. Si le sumamos aquí los que son israelíes, estos son israelíes, 1.439.000 árabes en el mundo tienen pasaporte israelí. Hay otros 332.000, han ido a Jerusalén todos, en el hotel en Jerusalén y en el taxi en Jerusalén, todos son árabes, ¿están de acuerdo? Estos viven en Israel, pero no son israelíes, son ciudadanos de Jerusalén, ¿sí? Y tenemos en las alturas del Golán
En general, si se fijan, Israel, por los de Jerusalén, tiene 1.800.000. O sea, ¿qué dice en su pasaporte? ¿Ciudadano y el de Jerusalén? Sí, ciudadano de Jerusalén. ¿Así dice? Así dice. En total, nada más, para que veamos el número, hay más o menos en el mundo, se los dije, bueno, en la tierra, en toda la tierra de Israel, ¿qué es todo esto? Todo esto, con todos los ciudadanos de Jerusalén, ciudadanos israelíes, Autoridad Nacional Palestina, ¿cuánta gente hay viviendo ahí hoy en día? 13 millones. De los cuales, ¿cuáles son judíos? ¿Cuántos son judíos? No, en todo el territorio, israelíes, no israelíes, árabes que viven ahí, no importa qué papel tengan. Árabes, alcen la mano. ¿Cuántos árabes alzan la mano? No importa, no quiero decir el número. Judíos, alcen la mano los que son judíos de acuerdo a la halajá. ¿Cuántos judíos hay ahí? Si hay 13 millones, ¿cuántos son árabes? No, no hay más. 6.088.000. ¿Cuántos? 6.451.000. Y aquí hay volando dos grupos. Los 3 rayitas y los tailandeses, eritreos, etcétera, que están viviendo en Israel. Pero si ustedes dicen, ¿cuántos judíos hay en la tierra de Israel? ¿Y cuántos árabes hay en la tierra de Israel? Está complicado, ¿no? Nada más les quiero decir un dato. En los años 90 se hicieron aliyá a Israel 1.200.000 judíos de la ex Unión Soviética. Imagínense que no hubieran hecho aliyá esos. Ok. Existen aquí 2 derechos impresionantes en los que se están peleando la realidad, y esta era la plática. Uno, la ley del retorno de los judíos. ¿Entienden por qué para Israel es tan importante esa ley del retorno? Porque si yo quiero tener un estado donde la mayoría sean judíos, necesito pagarle a él su boleto, y 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 pagarle su casa, y pagarle su coche, y pagarle su universidad. ¿Por qué? Porque necesito judíos. Hoy en día, este es el verdadero problema. Ahora, ¿entienden por qué los palestinos quieren hacer esclarecimiento para que el mundo reconozca el derecho al retorno de los palestinos? Porque si todos estos palestinos se vuelven israelíes, that's it. Ya no hay Estado judío. Entonces, ahorita nos estamos preguntando si es un Estado judío o un Estado de judíos. El problema es cuando se vuelve un Estado de todos sus ciudadanos. Si llegamos a esa realidad, ¿quiénes quedamos fuera? Los judíos, el Estado judío o el Estado de los judíos. Es muy importante para mí que en las pláticas que doy no descubran mi opinión. Trato de dar facts. Y voy a dar un fact. Ehud Barak ofreció que se cree un Estado palestino incluso con la mitad de Jerusalén. Lo hizo también Ehud Olmert. ¿Cuál fue la razón principal por la que no se creó ese Estado palestino? Porque ellos quieren el Estado palestino y aparte el derecho al retorno de los refugiados. Si buscan en las páginas palestinas se van a dar cuenta que son 2 argumentos importantes. Un argumento es la creación del Estado palestino y otra cosa es que los dejen regresar. Esa es una de las peticiones que existen. Israel, ¿qué dice? Ten tu Estado, lo han ofrecido de 2 primeros ministros, ten tu Estado, pero ya no sigan viviendo como refugiados. Ya no, perdón, existe hoy en día Autoridad Nacional Palestina y siguen definiéndose ellos como refugiados. Existe la autonomía palestina y siguen recibiendo dinero de la ONU como refugiados. Ese es el problema, que ¿cuál es el arma para destruir esto? El arma demográfica. No van a poder contra Israel con ejército ni con nada por el estilo. ¿Cómo pueden contra Israel? Entre más personas hayan. Realmente cabemos todos los judíos en Israel. Y te voy a hacer una prueba muy sencilla. En este territorio de aquí, nada más para calcular que es la Franja de Gaza, hay viviendo 2 millones de personas. Agarra este pastelito de acá, ponlo
y automáticamente cabemos. Me gusta dar una respuesta que no es nada más matemática y es, está escrito que la tierra de Israel, de acuerdo a la Torá, se expande y cabemos todos, no hay ningún problema, en eso creo yo. Segunda pregunta que me dijiste, no existe tal una democracia en Israel porque si hubieran votado todos, ya hubiera por lo menos probablemente un primer ministro árabe. No, ¿por qué? Porque de los que son ciudadanos israelíes, los que solo votan en Israel, no estoy hablando de judíos y árabes, los que tienen pasaporte israelí son estos. 6.451.000 judíos, 384.503 rayitas que están dentro de este grupo, en total 6.800.000. ¿Y cuántos son los árabes palestinos que hoy votan en Israel? Estos. No, 1.800.000. Eso quiere decir que si haces los números más o menos, hoy en día gente que tiene pasaporte israelí rondando por el mundo son 75% judíos, 20% palestinos y los demás son estos de acá y estos de acá, ¿sí? Ellos consideran que ese argumento es un argumento que está siendo racista y le voy a decir la respuesta como me la dirían de otra manera. Sería entonces legítimo, dicen los palestinos, que a todos nosotros nos corran de México. Que nos corran de México. No, ellos lo que dicen, no estoy diciendo mi argumento, estoy diciendo el argumento con el que me enfrento en un debate. ¿Cuál es el argumento? Es, oye, ¿por qué me estás pidiendo eso? Esa gente vivía ahí. Tú estás muy contento ahorita que hay una ley de nacionalidad sefaradí, ¿no? Y estás muy contento que hay una ley en Portugal. Y estás muy contento que hay Ashkenazim que puede recibir su pasaporte de Polonia y de Lituania, y etcétera. Con todo respeto, me diría en el debate, ¿quién se cree usted para decirme que no se merecen ellos su pasaporte israelí cuando, en el menor de los números, se fueron 500,000, 472,000? No sé si contesté. No comparto el argumento, pero es el argumento que utilizan del otro lado. Ese es el argumento de ellos, no quieren. Podrían hacerlo si ese es el argumento de Israel. Ahora, ¿cuál es el argumento de Israel? No solo ese. El argumento de Israel, ¿cuál es a partir de que lo van a ver en todos lados? El argumento de Israel es este. Tú me vas a hablar de refugiados palestinos, yo te voy a hablar de refugiados judíos. Pero si te fijas aquí, la plática que di es solo una plática de cuestión demográfica. No hablé en términos territoriales. El término territorial es otra historia, es otro conflicto en sí. La mayoría del dinero que donan los judíos de la diáspora, ¿sabes para qué es? Para los mismos judíos de la diáspora. Hoy en día, Keren Ayesod, cuando recibe donativos, son para las mismas comunidades judías del mundo, no para Israel prácticamente. En presión, lógicamente en presión. El asunto es que hoy en día la mayoría de los judíos de Estados Unidos están en contra de las políticas del Estado de Israel. Muy bien, en Israel hay un proceso interesante y es que la mayoría de esa gente se acaba convirtiendo. No quiere decir, y las conversiones en Israel son conversiones ortodoxas. Las conversiones en Israel que no son ortodoxas no están reconocidas hoy por el gobierno de Israel. Ese es otro pleito que existe entre judíos del mundo. Muchas gracias por escucharme, que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Gracias.